Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro programa Zona X, Puerta a lo Desconocido. Los saluda Dante Ríos Tambini. Luego de estas fiestas de Año Nuevo, los festejos y todas aquellas actividades que merecen pues una alegría para recibir un nuevo año, esperemos que este nuevo año sea pues un año de tranquilidad y de paz, aunque se torne un poquito difícil en estos momentos ante las circunstancias económicas que tambalean un poco a nivel planetario y algunos enfrentamientos que se están llevando a cabo en diferentes partes del planeta, que no son muy mencionados, pero de todas maneras hay que echarles una miradita. Porque siempre durante toda la historia de la humanidad ha habido guerras, han habido enfrentamientos, esa parte de la ambición humana, que es lo que tenemos muy dentro nosotros los seres humanos y que lamentablemente aún no lo superamos, ¿no? Yo creo que es el momento de ponernos a pensar un poquito en tratar de superar todas esas tendencias que nos están relegando de un conocimiento evolutivo superior al que tenemos, porque todo está ahí puesto, pero el humano no pone de su parte para mejorar. Así que creo que hay que hacer un acto de conciencia y tratar que este año 2020 lo mejoremos nosotros los seres humanos, porque el planeta está ahí, todo está puesto ahí. Nosotros ponemos quizás el terror, el miedo, el enfrentamiento, el egoísmo, las ambiciones, pero hay que poner otras cosas buenas para poder desarrollarnos mucho mejor como especie humana y llegar a ser en realidad no seres estrellados, sino seres de las estrellas, ¿no? Bueno, vamos a nuestro tema, queridos amigos. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas cosas bien interesantes, sobre todo en el primer segmento que vamos a comenzar inmediatamente, vamos a hablar sobre los textos hinduistas. La cultura hinduista nos trae unos secretos extraordinarios, mucha información que la dejamos ahí en el olvido, pero aquellos investigadores como nosotros, el equipo que tenemos en Zona X, tratamos de escarbar un poquito como la gallina para encontrar en el piso pues más maíz de qué alimentarnos. Y los textos hinduistas nos informan de cosas tremendamente raras y extraordinarias, porque si nos ponemos a pensar que en aquella época existían máquinas voladoras y que existían seres con una inteligencia extraordinaria, con altas capacidades y potencialidades, vamos a decir, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Pero eso está incluido en los Vedas, que son los libros por esencia de religión y de toda una gama de filosofía, de formación, de tecnología, de alta tecnología, de armamento, de naves voladoras, etc. Es una cosa fantástica lo que hay en los libros Vedas. Dentro de los libros Vedas, de estos textos, existe un texto que se llama los Purana, ¿no? En este libro, los Purana, hablan de humanoides con gran potencial sobrenatural, humanoides con alguna capacidad tremendamente sobrenatural. Bueno, estos textos mencionan aproximadamente 400,000 razas de humanoides que habitaron otros planetas. En buena cuenta, humanoides que vinieron de otros planetas. Estamos hablando de 400,000 razas. También hablan de millones de formas de vida, de animales y de plantas. Detallan que entre estos cientos de miles de humanoides, los seres humanos son considerados como seres inferiores y los seres más retardados, los seres menos evolucionados del universo. Estos y otros alcances sobre seres superiores, máquinas voladoras con alta tecnología y que viajan fuera y dentro del sistema solar, que más allá de la constelación a la cual pertenecemos nosotros, la Vía Láctea, etcétera, etcétera, entran al Sol, salen del Sol, entran a la Luna, salen de la Luna. Todo esto está detallado en los libros hinduistas de los llamados Vimanas. Y estos lo describen con una precisión tal asombrosamente real. Y en ellas se incluyen, como les decía, los Puranas. Ahora, estos libros guardan toda la esencia de las tradiciones antiguas religiosas hinduistas. Los textos indican la relación, escuchen esto amigos, la relación que existía entre humanos con los dioses, cuyas características
y con comparaciones actuales podríamos decir que se trataban de visitantes de otros mundos, los llamados actualmente seres alienígenas. Y obviamente por las condiciones, las cualidades, las habilidades, todos estos grandes poderes sobrenaturales eran considerados como dioses. Ahora, estos dioses procedían inclusive de otras latitudes del universo, por lo que se tratarían de seres cósmicos o alienígenas, que visitaron la Tierra y se infiltraron con nuestras culturas ancestrales, en este caso con la cultura hinduista, y está escrito, pues como les decía, en estos textos llamados los Purana, los que están viendo en pantalla en estos momentos. Estos seres tenían, que están mencionados en los libros védicos, tenían pues poderes denominados siddhis, ¿no? Que eran algunos poderes tremendos que tenían estas personas. Algunos de estos seres vivirían en planetas superiores y tenían capacidades como, escuchen esto, como moverse entre dimensiones visibles e invisibles. O sea, tenían la capacidad de entrar dentro de este mundo tridimensional y ponerse dentro de otras dimensiones no visibles o multidimensionales. Algunos de estos seres pues eran seres que eran con cuerpos físicos, la mayoría, y también podían desmaterializar su propio cuerpo. Tenían también la capacidad de la telepatía y la lectura del pensamiento e inclusive a distancia. Ahora, dentro de estos libros, los Purana especifican algunas de los poderes sobrenaturales de estos seres extraños y que los son mencionados obviamente en los libros Purana. Y fíjense, vamos a detallar algunos de estos poderes sobrenaturales de estos seres. Estos seres, por ejemplo, dominaban la levitación y la antigravedad. Tenían una tecnología extraordinaria, definitivamente. Tenían el poder de generar un peso tremendo. Si les daba la gana, pesaban más de lo normal. Tenían una visión remota o, en buena cuenta, ver o escuchar a larga distancia. Esta es la visión remota, que hoy en día la NASA pues practica con algunos jóvenes, algunos muchachos, esa visión remota para ubicarse en algunos planetas de nuestro sistema solar y que le den toda la información. Estos seres también tenían la capacidad de mover los objetos por medio del éter, es decir, sobrepasando los obstáculos físicos. Tenían la capacidad de la invisibilidad, o sea, se hacían invisibles cuando les daba su regalada gana, ¿no? Eran unos seres que manejaban todo, eran increíblemente poderosos o con cualidades sobrenaturales. Quizás utilizaban algún tipo de tecnología, ¿no? Eso no lo sabemos, porque ellos probablemente usaban alguna tecnología. Después tenían el poder de mover obstáculos del lugar sin cruzar el espacio. O sea, estos seres podrían moverse de un lugar a otro, aparecer y desaparecer en otro lugar sin moverse en el espacio. O sea, en buena cuenta, se desmaterializaban y se materializaban, ¿no? Podrían tener la posibilidad de alterar los tamaños físicos de los objetos vivos sin dañar su estructura. O sea, por decir, este vaso de ese tamaño lo hacían muy grande o lo hacían muy pequeño y no alteraban su estructura. Es impresionante todo esto, ¿no? Estos también tenían la capacidad de realizar hipnosis, y no solamente una hipnosis directa, sino a distancia, ¿no? Y esto les permitía pues no moverse donde está y manejar el estado mental de las personas y manejar todo lo que ellos quisieran de una persona a distancia, es decir, manejar su mente. Esto se ha visto en muchos casos cuando las personas han tenido un contacto físico con seres no terrícolas, donde han querido pensar el momento en que viven y simplemente estos seres han movido su cerebro y los han bloqueado y les han hecho borrar ese espacio y los ponen en otro espacio de tiempo de ese momento y no les permiten captar a precisión el instante que están viviendo, sino que como que le borran y lo ubican en el cerebro otro momento. Es algo un poquito difícil de explicarlo, pero tienen esa capacidad de manejar tu mente a su antojo, ¿no? Sea en directo o sea a distancia. Y estos seres, según lo que dice los Purana, estos textos Purana, dice que tenían esa tremenda capacidad, ¿no? Ahora, ellos tenían la capacidad de crear formas afuera de ellos también, de forma ilusoria. De repente era algo así como hacer una proyección de una imagen sin que ésta existiera y la hacen como real.
O sea, esto ya es parte de tecnología. No creo que ellos usen la mente para hacer eso. Es posible también, ¿no?, que la hayan usado, pero ellos deberían, quizás es probable que hayan tenido implementado dentro de su ropa, de su estructura, de la ropa que posean ellos, alguna tecnología, y apretaban de repente algún botón y se aparecían las cosas, porque eso se ha visto también en algunos contactos con personas que han tenido el encuentro con alienígenas, que en su vestimenta tienen algunos botones que los accionan y generan una serie de fenomenología fuera de ellos, como volar, transportarse, aparecer, desaparecer, etcétera, ¿no? Ahora, ellos también podían transferir el cuerpo a un lugar distante usando solamente la mente. Es decir, si este vaso está acá, ellos usan la mente y este vaso lo transportan a cualquier otro lugar. Entonces, si resumimos todo lo que acabamos de decirles a ustedes en relación a las potencialidades de estos seres que nos mencionan los textos Purana, eran seres con una alta tecnología y ciencia y con una capacidad de conocimiento de su potencial como seres físicos que han desarrollado quizás algunas condiciones superiores a la humana, porque nosotros solamente utilizamos el 7% o el 8% de nuestro cerebro, ¿no? Estos seres supuestamente usan casi el 90% hasta el 100%, entonces tienen un potencial extraordinario. Y esto está escrito en los textos Purana de los Vedas. Entonces no es algo que a alguien se le ocurrió. Yo los invito a ustedes a que chequeen los Vedas, los Purana, y se van a dar cuenta dónde van a encontrar mucha información. No solamente información de personas o seres como estos con grandes poderes sobrenaturales, sino que en los Vedas también nos hablan de humanoides que han tenido relaciones con seres humanos. Me refiero a una interrelación con seres humanos. Han entrado en un contacto con terrícolas, hablan de ovnis, hablan de máquinas voladoras que entran y salen del sistema solar como ellos les venga en su regalada gana, así como ellos quieran hacerlo, ¿no? Ahora, también hablan de armas de alta tecnología, armas de láser, bombas atómicas, unas armas que no tenemos ni la menor idea cómo es. No hablan en realidad cómo las hacen ni cómo las hicieron, pero sí hablan la aplicación de estas armas, hablan del desplazamiento de estas naves llamadas vimanas en el espacio, aquellos que nosotros conocemos como objetos voladores no identificados, y estas naves, según ellos, según los vimanas, son naves que se mueven con mercurio. Eso es lo que dicen. Bueno, quizás nuestra tecnología no permite actualmente usar una máquina con mercurio, o de repente está en prueba, o de repente ya la sacaron y no nos la muestran, ¿no? Pero ahí hablan de tecnología, de naves voladoras extraordinarias, de gran tamaño, edificios enteros, donde estos edificios se ve, según lo que dicen los vimanas, se pueden transportar en el espacio. Y seres con grandes poderes que manejaban esas naves, estos seres con alto poder sobrenatural. Y probablemente estos seres, porque sean seres que no son terrícolas, que han venido, según lo que explican los Puranas, los textos Puranas, son seres que han venido de otras latitudes del universo exterior. Entonces, no solamente hoy en día hablamos de objetos voladores no identificados, de seres extraterrestres, sino que los libros hinduistas nos detallan a la perfección que estos seres son reales y esas naves son reales. Así que los invito a investigar este tema, que es sumamente fascinante y que nos deja pues un interrogante muy grande, porque si comparamos la tecnología que tenemos hoy día, pues esta tecnología nos llevó pues años luz de adelanto. Lo dejamos ahí, regresamos en unos instantes, amigos. Nosotros hemos hablado en muchas oportunidades sobre seres venidos de las estrellas, pero dentro de todo ese grupo también hemos hablado de los seres de tipo reptil, ¿no? Los reptiloides o reptilianos, como le quieran llamar. Lo curioso es que en muchas de las diferentes culturas ancestrales hablan de la presencia de estos seres extraños tipo reptiles. Básicamente es en la cultura sumeria donde hablan de esto, ¿no? Pero existe un templo en Japón, el templo de Oryuji Nara,
en Japón donde ha existido en algún momento una figura, una esfinge de un reptil. Este es uno de los más grandes templos japoneses y ha sido considerado Patrimonio de la Humanidad en el año 1993 y Patrimonio de Japón también es considerado. Es un templo de madera, de una estructura extraordinaria, muy linda, y cuenta la historia que ahí en la puerta, en el frontis de este templo, existía una estatua de un ser reptiliano que por situaciones desconocidas la hicieron desaparecer, porque era parte de todo este aposento, la hicieron desaparecer y la guardaron por ahí, la escondieron, ¿no? Ahí la tienen en pantalla. Esta es la imagen, la figura que realmente aparecía en el frontis de este templo de Oryuji Nara, ¿no? En la ciudad de Nara. Pero todo esto tiene una leyenda, esta estatua, cuenta una historia. Dice que durante la era de Edo, de Japón, existía una especie de jerarquía que involucraba a todos los ciudadanos del país. Sin considerar al gobernador de esa época, Shogun, los samuráis estaban en la parte más alta, que eran guerreros, que estaban al servicio de del gobernador y eran protectores. Ahí pueden ver ustedes las imágenes de este templo, que es una belleza, ¿no? Realmente. Bueno, había una segunda etapa donde estaban considerados los agricultores que dependían de sus campos de sembríos. En la tercera etapa, trabajadores industriales. En la cuarta etapa existían los comerciantes. En la quinta etapa existía la raza marginada, los llamados no humanos, que tenían aspecto reptil y que vivían alejados de la ciudad en aldeas remotas, más seguros en los bosques, para que nadie los moleste, ¿no? Y vivían de la caza de animales a los que ellos mataban y obviamente se alimentaban de estos animales. En esa época el matar y comer animales era pues ir contra los designios de Dios y la gente pensaba que era mejor vivir alejado de estos seres para no sufrir alguna maldición divina. El gobernador Shogun les pidió a estos personajes reptiloides que le crearan armas, porque eran muy hábiles en eso, ¿no? Manejaban muy bien el cuero, entonces hicieron confecciones de armaduras para el rey en esa época, Shogun. Se les asignó también tareas como ejecutar a los criminales por decapitación. Versiones de la historia aseguran que los reptilianos se convirtieron en la raza guerrera de Shogun, dando así origen a los llamados conocidos en la actualidad como los samuráis. Ahí tienen las imágenes, pues no podemos negar que es un reptil definitivamente, ¿no? También la leyenda cuenta que durante muchos años vivieron aislados del resto, marginados, empujados a las afueras de las ciudades y que hoy viven mezclados y disfrazados de humanos entre la sociedad y no se les puede distinguir. Ahora, actualmente esta estatua que estamos viendo no se encuentra en el templo, ha sido retirada para el público a un lugar desconocido. Nadie sabe dónde está, pero que existió, existió. Y que existe, existe. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué hace una imagen de un reptil en las puertas de este gran templo, uno de los más grandes templos de adoración en Japón, ¿no? El Oryuji? Es probable que estos seres, como dice la leyenda, hayan existido y fueron marginados, pero luego tuvieron un realce al ser nombrados como los samuráis del reino, ¿no? Este templo es un templo, uno de los templos más preciados de Japón. Ahora, así como la historia japonesa cuenta de estos seres, la leyenda, perdón, cuenta de este ser reptil que estaba en el templo y que era adorado por el resto, bueno, hay otras culturas que asemejan también a esto. Por ejemplo, en la cultura sumeria tenemos a los Anunnakis, ¿no? Y algunos de ellos hablan que eran seres medios reptiloides, cambiaban de forma, de fisonomía, eran muy altos. También la cultura sumeria, estamos hablando de 4.000, 5.000 años atrás, donde aparecen también estos seres reptilianos, ¿no? Ahí tenemos en pantalla, esos son los dioses Anunnaki, que son seres reptilianos que figuran dentro de la cultura sumeria y que supuestamente pues vinieron a nuestro planeta a coger minerales
específicamente el oro, y sometieron a la raza humana. Ahora, ahí hablan de que existen estos reptilianos buenos y malos. Los buenos aportan mucho a la humanidad en su desarrollo, en su evolución, y los malos son aquellos que se aprovechan y explotan al humano de muchas formas. Ahora, hay cualidades que tienen estos seres, son seres con una inteligencia descomunal, tienen telepatía con otros seres y pueden inclusive con su estado mental desestabilizar nuestro globo terráqueo. O sea, tienen un potencial extraordinario mental. Eso es lo que dicen las leyendas de Japón sobre este templo, el Oryuji, que es uno de los más grandes templos, ya le decía, de la religión japonesa. Y aparecen unos reptilianos. Ahora, nosotros pues solamente nos limitamos a mostrarles a ustedes lo que hay, pero esta historia de los reptilianos está en África, está en Norteamérica, está en Sudamérica, está en todas partes del mundo. Todas las culturas ancestrales hablan de seres reptilianos que vinieron del espacio, como los Anunnaki, seres que vinieron de los cielos y se infiltraron en la cultura sumeria y generaron toda una tecnología y un avance e hicieron probablemente, según lo que dicen los libros de las letras muertas que los tradujo Zacarías Sitchin, hicieron la implantación del ADN al humano, y de ahí es donde cambia el humano de un ser pues salvaje a un Homo sapiens y a un ser con alta inteligencia, pero sometido, según lo que es las traducciones de Zacarías Sitchin, sometido por estos seres reptilianos que tomaron el uso del manejo y la manipulación del humano de aquella época. Entonces, eso cuenta la historia, cuentan las leyendas, y muchas culturas ancestrales hablan de este hecho, de la presencia de estos seres llamados reptilianos o con condiciones reptiloides, o seres que pueden cambiar su fisonomía de reptiles a humanos, de humanos a reptiles, materializarse, desmaterializarse, desaparecer, mover objetos con una gran capacidad pues mental y tecnológica, obviamente. Así que ahí tenemos en Japón seres reptilianos. ¿Qué les parece? Volvemos en un instante, tenemos unos invitados para que hablemos con ellos, Petra y nuestro gran amigo chalaco Ulises, que va a hablar con nosotros también referente a los animales y la telepatía que puede manejarse con nuestros hermanos llamados hermanos inferiores, aunque a Ulises no le guste ese término, pero así los conocemos. Volvemos en un instante, no se muevan, ¿eh? Bien amigos, como habíamos prometido hace un instante, en este segmento vamos a conversar con Ulises y Petra, que tenemos aquí presentes, aparte de ser unos especialistas en el tema del trato con animales, son unos grandes amigos también. Bienvenidos a nuestro programa. Gracias. Petra, Ulises. Gracias. Bueno amigos, vamos a hablar sobre un tema que es fascinante realmente, sobre cómo conocer a nuestros animalitos y si cabe la posibilidad de tener un contacto telepático con ellos. Aparentemente parece algo gracioso decir, bueno, la telepatía con animales, ¿no? Pero no es nada gracioso, porque hay estudios científicos que están llegando a conclusiones que sí, de alguna manera u otra nosotros nos podemos comunicar con los animalitos a través de la telepatía. Claro, hay otra forma de manifestar una conexión, pero depende de la conexión que se tenga con el animalito para poder entrar en una relación. Mayormente a un perrito lo tenemos, bueno, le damos su comida, su agüita y una caricia y chau, ¿no? Pero si nosotros entramos en una relación con el animalito, pues yo creo que podemos ir mucho más allá. ¿No es así, Petra? Sí, yo pienso también. Es que normalmente lo vemos al animal, a un animal que tenemos que dar de comer, que tenemos que dar o llevarle a caminar, nada más, ¿no? Que nos acompaña, a veces nos fastidia porque por esas razones que no tenemos tiempo para todas esas cosas, ¿no? Pero yo digo, si uno llega a sentir el amor acerca al animal, el verdadero amor, ¿no? Que es como un sentimiento muy profundo. Y
también observamos al animal, lo llevamos porque lo queremos llevar a la naturaleza para caminar. Y si nos tomamos ese tiempo, lo conocemos de otra forma también, es algo más profundo, que es un poquito difícil para explicar, ¿no? Y así también podemos comunicarnos con él de otra forma, no solamente, ya, siéntate, anda, por ahí no vas. No, sino va a ser otra forma, hasta que si logramos llegar a un cierto nivel, también podemos, ya ni tenemos que decir, siéntate, sino el animal lo va a hacer. También un libre albedrío, ¿no? Porque el animal siente que queremos eso de él o de ella, no sé, depende, ¿no? Ajá. Claro, hay una realidad que tenemos que partir, creo, Petra, Ulises, que todo está unido en el universo. Nuestro planeta está unido con el universo y nada hay distante de nosotros. Lo que pasa es que los sistemas nos han bloqueado y nos han separado de todo. Entonces tenemos que ir a la esencia de nuestros ancestros, ¿no? La unificación, el contacto con la madre naturaleza, con el universo, con los seres vivientes que son los animales, sean acuáticos, terrícolas o volátiles, lo que sea. Entonces hay una relación de creación propiamente dicho, porque la creación nos ha unido a todos, los sistemas nos han desunido. Entonces, si nosotros pensamos de esa manera, creo que va a ser un punto de partida interesante para poder entrar a una conexión con nuestros animalitos, ¿no? Ulises. Sí, creo que de repente la primera parte que serviría para que empecemos a creer en esto es la telepatía, ¿no? Porque muchos ni siquiera aceptan la existencia de la telepatía, entonces mucho menos van a aceptar la posibilidad de comunicación telepática con otros seres, ¿no? Como los animales. Bueno, por mi parte yo siempre he sido muy escéptico con relación a todo y muy estricto a la hora de evaluar evidencias y toda clase de cosas, pero claro, de todos modos yo creo, pero procuro analizar todo con mucho cuidado, ¿no? Y esto a veces me ha privado de ver las cosas como son, por sobreanalizar. Pero en el caso de la telepatía fue muy fácil porque yo estaba viviendo en Brasil y vivíamos con un viejito ayahuasquero de 90 años y en una de las sesiones vi claramente cómo él podía saber cosas que solamente yo sabía o solamente 2 personas sabíamos y cosas que incluso nosotros no sabíamos, sino que íbamos a saber una semana después o unos días después. Entonces para mí esa fue una prueba contundente de que la telepatía existe y de ahí a aceptar que puede ocurrir con otros seres, no solamente humanos, sino animales, hay solamente un paso, ¿no? Y las conversaciones y experiencias que he tenido con una amiga que vino a darnos charlas sobre esto, Madeleine Walker de Inglaterra, me confirmó que sí había mucho de real en esto, ¿no? De que uno pudiera comunicarse con los animales, no solamente por análisis de su comportamiento, de su lenguaje corporal, gestual, sino por otra clase de comunicación, ¿no? Que finalmente no puede ser otra que la telepática. Bueno, en base a eso yo soy un convencido de las cualidades psíquicas que tenemos los seres humanos. Entonces, la telepatía sería una transferencia de conceptos psíquicos a través del pensamiento, ¿no? Y eso se puede hacer de humano a humano, eso está probado, científicamente probado. Ahora lo que vamos a llevar es al campo de los animalitos, ¿no? Que si podemos tener esa misma actividad psíquica, podemos trasladarla a los animales. Yo veo, por ejemplo, que a veces hay no sé, se ve mucho en televisión, una jauría de lobos que andan corriendo y se organizan de una manera tan extraordinaria para cazar. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero uno no hace lo que hace el otro, ¿no? Cada uno sabe lo que tiene que hacer y a la vez grupalmente saben a dónde se están dirigiendo hacia la presa, ¿no? Y saben cómo van a atacar. Es decir, es algo extraordinario. Y no se han dicho ni una palabra, ni un aullido, ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo se comunicaron? ¿No?
Petra, Sí. ¿qué piensa de eso? Yo estoy bien convencida que son diferentes formas, ¿no? Una parte es el instinto, está en sus genes, ya saben que la presa tienen que perseguir, pero la otra parte sí, cuando se trata de muchos animales, como una manada, ya tiene que ser telepatía. Yo nomás lo veo, mis dos perros, dos tengo, y yo veo a veces que entre ellos así se miran, ¿no? Yo estoy seguro que se comunican, porque como en antes también hemos escuchado en otras culturas, la gente, las personas se comunicaron, los seres se comunicaron telepáticamente. Es que yo creo en realidad eso es el origen de todo, la telepatía. Los animales, las ballenas que a veces están uno tan lejos del otro, yo estoy seguro que se comunican con telepatía. También nosotros podemos, no es solamente que unos pocos pueden, no que han practicado, que han nacido así, no, yo no creo eso, yo creo que todos pueden. Y solamente unos están tal vez más conectados por ciertas razones, otros más tienen que preocuparse por el dinero, por su educación, lo que sea, ¿no? Entonces eso nos tapa, pero yo creo esa es la forma de comunicación en realidad, porque nosotros todos sabemos que entre más palabras, entre más confusión hay. ¿Y por qué los animales nunca aprendieron a hablar? Porque, bueno, en su forma, claro, con su cuerpo, ¿no? O también con sus sonidos, pero no con tantas palabras como el ser humano. Entonces, si vemos en la naturaleza, las manadas, los conjuntos de muchos animales o pocos animales siempre funciona, ¿sí? De una manera así. No hay que hablar discursos largos durante años para que logramos algo. Ellos al toque nomás. Por eso yo creo que la telepatía es la forma original de la comunicación. Yo creo que sí, porque el humano se ha sociabilizado. Y esa sociabilidad nos ha despegado de nuestra esencia, de nuestra madre naturaleza, de todo el contacto con este universo que nos rodea. Entonces eso nos encasilla en otro lugar, ¿no? En otro marco diferente. En cambio, estos seres, los animalitos, tienen esos componentes intactos, porque yo considero también que la telepatía es innata del ser humano, es innata. Lo que pasa es que no la practicamos y no tenemos los medios por donde agarrarlo, ¿no? Y los sistemas nos van alejando, las obligaciones, el mundo que ha creado el humano nos va alejando de esa realidad. Pero los animalitos no, ellos lo tienen intacto. Ellos no comparten nuestra vida, digamos un perrito, un gato, pero no comparten una vida social como la que tenemos, globalizada es más, ¿no? Entonces ellos permanecen con esas cualidades, esos dones psíquicos intactos y los desarrollan por su propia estructura orgánica y física, y también porque guardan la esencia de cómo fueron creados así, como fuimos creados nosotros con todo ese potencial, pero solamente desarrollamos un 7%. Sí. Yo creo una teoría que dice que el lenguaje apareció con la agricultura, porque antes no era que el hombre fuera poco inteligente o incapaz de desarrollar tecnología, sino que la vida era tan simple para ellos porque eran precisamente inteligentes que no necesitaban prácticamente nada. Entonces durante muchísimos años aparentemente no fueron capaces de desarrollar tecnología, pero sí lo eran, sino que no necesitaban complicarse tanto la vida, ¿no? Y luego cuando apareció la agricultura hubo la necesidad de tener más tierra, de tener más poder, de dominar a otros, de manipularlos. Entonces el lenguaje apareció como forma sobre todo de controlar, manipular a los demás para tener más poder, ¿no? Pero antes me imagino que la comunicación más natural era la telepática, donde todo es transparente, directo, honesto, no hay confusiones con el uso de palabras o idiomas, sino simplemente se transmite honestamente, puramente lo que uno siente y piensa, ¿no? Además no puedes mentir. Claro, ¿no? claro. No puedes mentir, ¿no? Porque todo está acá, entonces la mentira no existe.
Y por eso también con los animales se ve eso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros observaríamos mejor a nuestros animales que tenemos en la casa, la mentira se detecta. Yo tengo un perro, cuando a veces no estuve seguro si puedo confiar en alguien, yo le dejé así a mi ladito y cuando me dio cuenta que él quiere ir por atrás y agarrar a esa persona, yo sabía que tengo que tener cuidado. Y siempre él era mi detector de mentiras y funcionó. Hasta hoy funciona, ¿no? Entonces, ellos no mienten porque con mentira al final uno piensa que sobrevive, pero al final no. La mentira siempre se detecta, ¿no? Y es siempre como contraproducente. Por eso en los animales no existe, ¿no? O sea, no que yo sepa. Sí. Bien. Ulises. Sí, yo creo que es justamente por eso que dejamos de usar la telepatía y empezamos a usar el lenguaje, ¿no? Para mentir, para engañar, ¿no? Porque empezamos a desconectarnos de la naturaleza y a vivir con otros intereses, ¿no? Y cada vez desarrollamos medios más complicados para ser felices, ¿no? Y ese es el camino equivocado, porque muchos quieren volver a la salud, volver a la comodidad, a la felicidad y lo buscan por el mismo medio, ¿no? Complicando más las cosas, buscando una tecnología más complicada, cuando realmente la solución es simplificar todo, ¿no? Simplificar nuestra vida, nuestras necesidades y volver a lo esencial, como los animales. Así es, los animales viven en un medio de colectividad, ¿no? Todo lo hacen en colectivo. Nosotros nos hemos individualizado tanto que nos estamos metiendo en un hoyo muy profundo. Amigos, vamos a unos brevísimos cortes comerciales y regresamos en un instante con este tema tan interesante de que los animales se pueden comunicar telepáticamente con nosotros. Volvemos en un instante. Bien amigos, continuamos con Petra y Ulises en este tema de la telepatía con los animales. Ellos guardan un contacto con nosotros siempre a través del olfato, de la sensibilidad, de su forma corporal, de sus movimientos corporales, pero hay algo dentro de los animalitos que inquieta mucho porque a veces saben cosas que nosotros no sabemos y entienden cosas que nosotros no entendemos y reconocen cosas que nosotros no reconocemos. ¿No es así, Petra? Sí, sí. Como yo dije antes, ¿no? Ellos pueden detectar gente que tal vez no tienen buenas intenciones. También hay veces, seguramente todos los que tienen animales han observado que el animal mira fijamente en un rincón donde no hay nada. Pero para ellos no es así, ellos no ven el mundo como nosotros, ¿no? Eso es físico, ahí hay la cortina, ahí está la mesa. No, ellos ven como todo un conjunto. Ellos ven como también las esencias y no dividen el mundo como blanco y negro como nosotros, ¿no? Sino ellos, es un poquito para mí difícil explicar, ellos ven como más allá. Exacto. Ellos ven más allá, por eso también presienten terremotos, sí, exacto. Todas esas cosas. Y si nosotros supiéramos mejor observar a ellos, podríamos aprender mucho, además podríamos prevenir muchas cosas, ¿no? Sí, es un caso, yo le voy a contar un caso de mi perrito, Guaira, ¿no? Nosotros tenemos un perrito en casa y hay un sol tremendo, el clima está espléndido en el valle, ¿no? Y de pronto lo veo a Guaira que comienza a ponerse inquieto, entra, sale, se va afuera de la cochera, regresa adentro, mira, sus orejitas se le ponen abajo, la colita se le va abajo y yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Va a llover, va a haber una tormenta. No, me dice que va a haber tormenta. A la media hora o a la hora comienza una tremenda tormenta, entonces ya lo conozco. Cuando Guaira se me pone así, yo digo, ya se me viene una tormenta. Y es acertado, es increíble cómo este animalito transmite. Yo lo noto porque yo ya lo conozco bien, entonces yo me trato de
interactuar con él. Me mira a los ojos como diciendo que algo, apúrate que algo se viene, o déjame entrar a la casa porque se viene una lluvia tremenda. Entonces, si hay una comunicación. Yo tenía un perrito antes, hace muchos años atrás, cuando vivía en el Callao, soy chalaco como mi amigo Ulises, y venía con mi carro, estaba como a unas 8 cuadras de mi casa, me acuerdo, y yo decía pues a mi perrito, le decía, ponte en el parapeto, lo tenemos en la azotea, párate en el parapeto. Y cuando yo me acercaba ya más o menos como a unas 2 cuadras, lo veía que él estaba en el parapeto, mirando en el tercer piso de la casa, mirando. Era impresionante, este perrito, yo solamente con mirarlo y hablarle mentalmente, me obedecía y sabía qué cosa yo quería y qué quería él. Es decir, hay un detalle que yo noté, y ustedes que son los especialistas me van a decir si estoy bien o estoy mal. Yo creo que mientras más uno se compenetra con el animal, entras a su frecuencia y logras una conexión extraordinaria. Porque yo ese animalito lo quería tanto, me lo envenenaron, me dio mucha pena, y yo dije, nunca más tengo un perro, porque ese perro que lo quería mucho, ese animalito, y me dio mucha pena cuando partió. Entonces, pero creo que dentro de todos los animalitos que he tenido, los perritos básicamente que me encantan, este ha sido el animalito que ha tenido una capacidad, él o yo tuve la posibilidad de entrar en él y tener una comunicación con ese animalito. Entonces, para mí, la telepatía, como explicaban ustedes, con un animalito, sí, yo lo he experimentado y lo sigo experimentando, incluso con Guaira, que a veces es un poquito torpe en ese sentido, o yo soy el torpe que no entro a tallar con él, pero el asunto es que nos comunicamos de cuando en cuando, ¿no? Pero ya sé, al menos cuando viene algún efecto climático, un cambio climático brusco, él me lo anuncia, ¿no? Ahora, perdóname, ¿existen algunas técnicas, antes ya nos están apurando, algunas técnicas existen, Petra? Sí, yo he aprendido un poco de la señora Madeleine Walker de Inglaterra, y me convence mucho cómo ella trabaja. Entonces, y ella siempre dice, todos podemos comunicarnos con los animales, no es solamente para una élite, digamos, ¿no? O si queremos decir algo, es algo esotérico, no, es algo muy, muy natural. Entonces, su técnica es, por ejemplo, que cada uno puede practicar, la cosa es practicarlo, ¿no? Y no dudar en la respuesta que uno recibe de su animal. Tal vez si el esposo, la pareja, el hijo hace lo mismo, recibe otra respuesta, pero cada animal, el animal te dice lo que tú tienes que saber en ese momento, que es muy importante en ese momento. Entonces, lo más importante es tener una conexión de amor con el animal, y cuando eso se establece, o sea, uno se siente, medita un poco, ¿no? Se conecta muy con ese tipo de amor con el animal, y luego hay que preguntar, ¿quieres tú comunicar conmigo? No es que yo digo, yo quiero comunicar conmigo, ya, tienes que ser disponible. No, el animal también puede decidir eso. Tal vez se dice, no, por el momento no quiero, hay que aceptarlo. Pero normalmente quieren, pues, a veces empiezan a hablar cosas, casi no se puede parar, ¿no? Bien. Pero entonces ya lo que uno recibe no significa que se escucha una voz, otra voz, sino normalmente es nuestra propia voz que escuchamos. O se siente. O se siente, ajá, o tal vez algo aparece. Hay diferentes formas. La gente siempre piensa que hay que escuchar una voz del más allá. No es así. Es lo más importante, es de corazón a corazón. Exacto. Sí, y aceptar lo que uno escucha, aunque parece lo más loco que uno haya escuchado, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí tienen una técnica que ustedes pueden practicarla. Ulises. Creo que también, así como, bueno, aquí estamos hablando de comunicación con animales porque les llamamos animales a esos seres que no son de nuestra especie, pero así como podemos comunicarnos con esos seres que no son de nuestra especie que llamamos animales, también podemos comunicarnos del mismo modo con otros seres que ni vemos, ¿no? Que no conocemos y que son de especies que ni nombre tienen para nosotros, ¿no? Podrían ser espíritus, no sé cómo le llama a cada uno, a los que no son visibles para nosotros, para nuestros sentidos. Creo que también con la misma técnica, una especie de meditación, uno puede
comunicarse con ellos, ¿no? Entrar a esa frecuencia. Sí, sí, sí. Bueno, amigos, entonces ustedes ya tienen claro cómo comunicarse con nuestros animalitos y también con esas entidades que a veces están deambulando por todos lados. Ahora, no solamente hablamos de entidades de espíritus, fantasmas, sino entidades quizás físicas que pertenecen a otras latitudes de este universo o a otros mundos multidimensionales. Amigos, el tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias para Petra. Ya, gracias también. Sí, Practiquen. practiquen, sí, exactamente, eso quiero decir, para que con eso mejoramos toda la conciencia de todos, ¿no? No solamente de los animales, y también de nosotros como personas. Perfecto. Ulises, las últimas palabras. Muchas gracias. Sí, y si no lo tienen claro, si no tienen claro cómo se pueden comunicar con otro animal, simplemente practiquen y van a encontrar su propia forma, ¿no? Muchas gracias por tratar. Yo me estaba olvidando solamente de su teléfono donde se pueden comunicar con ustedes para cualquier tratamiento de Nuestra animales. Asociación Sí, la Patas Felices del Valle Sagrado, ella lo recuerda mejor. ¿Tu número? Sí, 973-892152, o también a nuestra página en el Facebook, Patas Felices del Valle Sagrado. Muy bien, muchísimas gracias, Petra. Gracias, Ulises. Ya, Amigos, gracias Dante también. Gracias, amigos. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Les habló Dante Ríos también en este su programa Zona X, Puerta a lo Desconocido. Buen fin de semana.